Lo dijo en la primera hora. Arquitecta, ¿me escucha? Sí, lo escucho, Fabricio. Buen día. Gracias, arquitecta. Hola, Gracias buen día. gracias por conectarse. Qué gusto. Buenos días. A ver, primera lectura sobre lo que nos dejó el debate de la arquitecta Pirina Correa Delgado. Bueno, me parece que entre los dos, la persona que aterrizó las propuestas diciendo cómo, cuándo, dónde, cómo, con qué y de dónde vienen los fondos fue Luisa González. Muy clara, muy contundente, incluso mencionó articulados que le van a servir de marco legal para ejecutar esas propuestas que realizó. Creo que pudieron haber aprovechado los dos mejor el tiempo y también creo que Luisa hubiera podido aclarar algunos temas como preguntar o en la repregunta preguntarle a Daniel si es que él iba a poner el ejemplo de lucha contra la corrupción, cumplimiento de la ley, respeto a la ley, poniéndose al día con el pago de los impuestos que adeuda en cantidades grandes su grupo empresarial. Y me parece que en eso Luisa fue mucho más aterrizada y mucho más concreta. A él se lo mostró dubitativo, repetitivo, y ante la falta de argumentos optó también por el ataque, aunque se cuidó muy bien de no mencionar nombres, salvo en una ocasión cuando se refirió al exministro del Interior, Pepe Serrano. Entonces, en ese sentido, me parece que fue bastante contundente. Creo que mucha gente se decantó ya por la propuesta de Luisa y Andrés. Recuerden que los votos indecisos estaban altos, blancos altos, e incluso a mí me llamaron algunas personas que estaban apoyando a Daniel por el principio de no apoyar al candidato de Correa, e incluso ellos dijeron qué decepción y manifestaron hasta con resignación que no les quedaba más que votar y apoyar a Luis. Yo creo que fue definitorio, creo que generó mucha expectativa, porque justamente la gente, ante la desesperación y la situación que vive nuestro país, quería escuchar ya concretamente propuestas aterrizadas, sobre todo considerando que es un gobierno interino y de poca duración, años, 5 meses, en las que evidentemente no se pueden abordar todas las cosas, todos los problemas por los que pasa el país y tampoco aquellos que son de largo plazo, pero sí con una priorización y con una planificación de urgente, que es lo que ha señalado Luisa en su propuesta, los 3 ejes en que trabajará. Así es que creo que la postura quedó muy clara. Pierina, bienvenida nuevamente, buenos días. Además de lo que Luisa González pudo haber increpado a Daniel Noboa, yo le consulto a usted, ¿qué más le faltó a Luisa González para exponer en este debate? Y lo pregunto porque una de las sensaciones que pudimos leer a través de redes sociales y en las diferentes interacciones es que quizá faltó de ambos candidatos en general una explicación más amplia del cómo hacer aquello que expusieron como parte de su plan de trabajo, del cómo aterrizarlo. En el primer debate nos quedó claro por parte de Luisa González, sabemos cómo hacerlo, ya lo hicimos y lo volveremos a hacer, pero quizá faltó aterrizar un poco más en este segundo debate el cómo. No, yo creo que sí fue aterrizado y en mucho más detalle y a profundidad y obviamente con mucho más conocimiento y experiencia que lo que hizo Daniel. Daniel incluso mintió en algunas cosas. Luisa, ¿qué diría yo de Luisa? Que tal vez por mantenerse en un esfuerzo de no quedarse corta en los tiempos o de ser muy precisa. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado, que es lo que ella misma propone y nosotros difundimos en nuestros recorridos en apoyo a la campaña, un poco más en detalle un tema de seguridad. O sea, nosotros manejamos el tema de seguridad en 5 ejes. El de recuperar la Secretaría de Inteligencia para hacer la identificación, seguimiento y eventualmente llegar a todo el proceso de identificación de la composición de la banda
para su detención, el tema de cooperación internacional, que por ejemplo sí lo mencionó, pero no así como los ejes, con las policías tanto de Colombia, que es el origen de la droga, con nosotros que somos país de tránsito, y los países de destino tanto de Unión Europea como de Estados Unidos. Ella manifestó que se había reunido con los embajadores de Estados Unidos y de la Unión Europea para ir ya trabajando este tema de cooperación internacional. El tercer es el uso de la tecnología, radares, satélites, equipos de rastreo, de seguimiento, entre otros, que son necesarios para realizar este trabajo. El tema del financiamiento, que eso sí mencionó, los 500 millones, y también dijo que provendrían de la Reserva Internacional, 2.500 millones, como parte de esa reserva, y el tema de la reinstitucionalización. O sea, Fabricio estaba oyendo antes de la entrevista los comentarios que hacía respecto del video de Lenín Moreno, y justamente ahí empezó la desinstitucionalización del país, y es necesario recuperarla. Recuerden que había el Ministerio Coordinador de Seguridad, el Consejo de Seguridad, las mesas de seguridad en las que convergían Ministerio de Gobierno, Ministerio de Defensa con 3 ramas de Fuerzas Armadas, Ministerio del Interior con la Policía, el Ministerio de Justicia y Cultos, que junto con la SNAI, hoy reducida a una dirección, antes Secretaría con rango de Ministerio, que en conjunto trabajaban con desde el país y con para detectar posibles focos de problemas y trabajarlos y darle solución o apalacarlos antes de que brotaran definitivamente. También eran parte de los GATS, los tratantes de los GATS, la recuperación del EQ 911, de la escuela de los que desaparecieron, y el trabajo articulado con la función legislativa para garantizar el marco legal de las acciones del Ejecutivo y con la función judicial para la parte de procesamiento, juzgado, sentencia, convicción, etc. Entonces, sin que eso significara y respeto a la independencia y funciones. O sea, a mí me hubiera gustado que ella hiciera esa descripción. Yo sé que el tiempo quizá era los muy tiempos corto. son cortos, pero en algunas ocasiones les sobra dos, ¿no? Corto, tal vez por ser cautos en sus exposiciones. Acuérdense que justamente les digo, todavía tienen tanto tiempo. El tiempo puede, 20 segundos, puede ser corto o largo, dependiendo de lo que uno quiere. Entonces, tal vez por ser y mantenerse dentro de los tiempos, no los utilizaron adecuadamente. Y a mí, eso es lo único que yo le diría que me pareció que le faltó a Luisa, hacer, o sea, un poquito más en detalle en la generación de inversión en obras, declarar en emergencia, seguridad, vialidad, educación y salud, pero sí lo dijo en términos bastante claros y aterrizados. Quizá pudo haber ahondado un poquito más en detalles, pero me parece que quedó bastante claro. Ahora bien, luego del debate se abre y está abierto este espacio de poco menos de 2 semanas antes del balotaje de la segunda vuelta electoral del domingo 15 de octubre. ¿Cómo ven ustedes estratégicamente? ¿Cómo Revolución Ciudadana va a llevar adelante la estrategia para el último tramo de la campaña, arquitecta Pierina Correa? Para mí es bastante sencillo. Yo creo que la gente quiere realmente escuchar lo que se puede hacer, porque hay muchas necesidades, muchos anhelos y necesidades reales. Pero, por ejemplo, en mi trabajo yo tengo a cargo la gerencia de campaña de Sierra Centro, recorrer Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar. Me encuentro en este momento en la provincia de Bolívar, terminando la segunda ronda de agendas de 3 días en cada provincia, y entro a la recta final ya con la presencia de los candidatos al binomio. ¿Qué es lo que hacemos? Escuchamos a la gente, les decimos, a ver, esto lo podemos canalizar a través de leyes o reformas vía asamblea, esto de acá es competencia del gobierno central o de la prefectura o de la alcaldía, esto sí se puede hacer. Obviamente ya he consultado muchos de los temas porque las necesidades prácticamente son las mismas, ya he consultado temas con el binomio y me han dicho, sí, esto sí se va a poder hacer, esto no se va a poder hacer. Por ejemplo, en esta región piden la autopista de 4 carriles, Riobamba, Ambato,
Guaranda-Babahoyo, que es necesaria, que va a cortar distancias y tiempos de costa a sierra, pero ¿es viable en años 5 meses? No, no es viable. ¿Por qué razón? Porque solo los estudios previos a elaborar el proyecto, estamos hablando, haciéndolo cortito, de 2 a 3 años, que rebasan ampliamente el plazo de este gobierno interino. Entonces, se les explica que para no crear falsas expectativas, se les dice, no, esto sí se puede hacer. Por ejemplo, atender las necesidades de estabilización de taludes en sectores riesgos, vías de 2,5 kilómetros, de 10 kilómetros, la recuperación vial, en el sentido de recuperar, por ejemplo, en esta zona la E35, interrumpida desde el 26 de marzo con el aluvión de Alausí, atender las necesidades de vialidad, de vivienda en sectores como Alausí, que nadie ha dado solución a pesar de las ofertas del gobierno. O sea, aterrizar el tema de los sistemas de riego tecnificados, que también hay de diferentes rangos y costos y tamaño. Entonces se les va diciendo, esto sí es factible, esto sí es factible, esto no es factible. En este periodo se podrá arrancar, pero culminar la obra es para el periodo ya estable de 2025-2029, y se los invita a ser partícipes no solo, o sea, de las soluciones también, y en el caso a construir conjuntamente las leyes en la Asamblea. Se les habla de las leyes que existen, como la que garantiza el precio de la leche y prohíbe, oficial de la leche, y prohíbe la importación de leche en polvo por 10 años para impulsar la industrialización acá. O sea, se les habla de ese tipo de cosas, se ahonda en los ejes propuestos, qué se va a hacer en el tema de educación, en el tema salud, en el tema vial, en el tema de seguridad, los 5 ejes que acabo de explicar, por ejemplo, en tema de seguridad, o sea, para que tengan ya el detalle, ¿ok? Pierina, Y sí. Pierina, no obstante, ¿cómo lee la Revolución Ciudadana estos aproximadamente 10 puntos arriba que dan las encuestas a Noboa por sobre Luisa González, y sobre todo cómo leen el hecho de que se sostiene que Luisa habría llegado a su techo y no crecería mayormente en estas 2 semanas que aún faltan para esta segunda vuelta? Hay diversas encuestas y dependiendo de cuáles veamos, resulta que Noboa fue el amplísimo ganador del debate, cuando el pobre gagueó, titubeó, mintió, y al final decidió atacar porque a falta de propuestas, e incluso un discurso contradictorio de él con respecto de su candidata a vicepresidente, y de él mismo un antes y un después en el tema del derecho a los trabajadores, del sueldo justo, cuando dijo que se pagaban aquí sueldos altísimos y proponía rebajarlos, incrementar el aporte al seguro, aumentar la edad de jubilación. Cuando su vicepresidenta habla de si puedes evadir impuestos, evádelos, yo lo hago, cosas así. Entonces, después cambió el discurso. Ahora, no están ciertos los 10 puntos encima. Hay encuestas ahora que ya antes del debate se hablaba, encuestas serias, no necesariamente afines a nosotros, de encuestadoras afines a nosotros, que se le señalaban ya un empate técnico con una ligera ventaja de Luisa. La percepción y los números dicen que después del debate, que era muy esperado y que iba a ser decisivo para muchas personas, que Luisa había sido con amplitud la ganadora del debate por su claridad, por sus propuestas aterrizadas, indicando el cómo, cuándo, dónde, por qué, cuánto y de dónde provenía el cuánto. Habló de la CAF, del BID, ya con 2 desembolsos asegurados de 150 y 190 millones y compromisos de más desembolsos, y de formas de generar esos recursos. Entonces, no es tan cierta esa percepción de los 10 puntos o esa ventaja de los 10 puntos. ¿Usted no cree en esas encuestas, arquitecta? Yo prefiero no trabajar con encuestas. A mí me gusta el pulseo directo de la gente. No, pero ahí me recuerda usted a hablo... Lucio Gutiérrez cuando hablaba de las encuestas de carne y hueso. ¿Usted también cree en las encuestas de carne y hueso, arquitecta? Yo creo en el pulseo de la gente y lo vivo a diario. Y nuevamente, para mí es importante el tema de la información, porque mucha gente está desinformada o mal informada,
y cuando me escuchan, me entienden muchas cosas, les queda muy claro y en más de una ocasión hasta empresarios, amigos míos, por ejemplo, que no son correístas, me dicen, mira, aunque me duele aceptarlo, la verdad es que con Correa estábamos mejor y me toca votar por Luisa. ¿Por qué? Porque a pesar de que Daniel Noboa viene de un grupo empresarial, también es un grupo empresarial vinculado a minería, y ahí está el doble discurso, no al petróleo, sí a la minería. Viene de un grupo de empresas que es conocido por el maltrato y el irrespeto a los derechos de los trabajadores. El caso Transmavo quizás es el más notorio, pero hay muchos más. Viene de un grupo empresarial que es amplio evasor de impuestos, lo que es delito. Entonces, si ya con eso igual personas siguen apoyando esa propuesta, bueno, estamos en un país libre y democrático y hay que respetar esa decisión. Sin embargo, mucha gente, conforme hemos ido planteando las propuestas y aterrizadas al detalle, han ido entendiendo que la propuesta seria es la del binomio Luis Andrés. Correcto. Lo último, arquitecta, saliéndome del tema de la campaña y hablando de la proyección de la futura asamblea. Como ocurrió el 14 de mayo del 2021, usted va a dirigir la sesión inaugural, porque eso dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La sesión de instalación de la nueva Asamblea Nacional está dirigida por los 3 asambleístas que encabezan las listas más votadas, las listas nacionales más votadas. Usted será la directora de la sesión de instalación. El subdirector debería ser el general Patricio Carrillo, cabeza de la lista de Construye, y la secretaria de la sesión de instalación, Valentina Centeno, asambleísta electa de ADN. Pero, ¿qué va a pasar con el caso de Patricio Carrillo? Porque me parece que aquí va a haber esta discusión. La asamblea se tiene que instalar en un día que todavía no sabemos. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la sesión de instalación, arquitecta? ¿Cómo le ve usted? A ver, parece que les gusta crearme sesiones incidentadas. Ya recordamos la del 2021. Efectivamente, por ser la asambleísta más votada del país, me toca presidir la sesión inaugural. ¿Cuál es el trámite respecto de Carrillo? Hay una sesión, hay una decisión del Pleno de la Asamblea, el primer poder del Estado, que lo sanciona con inhabilitación de ejercer cargo público, tanto de elección como de designación. Con viveza criolla, sobre pretexto de que no se ponía, que tampoco podía ser candidato, el Tribunal Contencioso Electoral le permite registrar la candidatura. Por ahí empezaron y respetando la decisión del Pleno de la Asamblea Nacional, ¿ok? Que lo impedía. Obviamente, si incluye la inhabilitación, sea por designación o por elección, es evidente que para elección tiene que ser candidato. Pero bueno, la jaliscada les resultó y necesitaban tener una cabeza de lista fuerte para poder arrastrar al resto de candidatos. Personalmente sigo dudando de que la cantidad de curules sea la real. Para mí esa cantidad corresponde a Noboa, no a Zurita. Sin embargo, si el otro candidato no pelea sus curules, pues hay entre blancos que yo soy bronceada, ¿verdad? Pero no hay la congruencia, no hay la coherencia entre votos del binomio y votos de la asamblea, cuando se suponía que tendría más fuerza, hasta por el tema duelo y todos los argumentos, el binomio. Pero bueno, eso lo dejamos a un lado. Finalmente participó y efectivamente queda como el segundo más votado. Como está pendiente la elección en circunscripción migrantes, no pueden declarar todavía los resultados oficiales. Una vez que queden los resultados oficiales, pasadas las impugnaciones, apelaciones y todos los procesos que permite la ley, ya tendríamos que recibir las credenciales. A mí me parece que ya ahí no debería de haber la entrega para él al estar inhabilitado. Pero asumiendo que pero por eso, asumiendo que le entregan, queda oficialmente nombrado asambleísta, ¿verdad? De aquí viene una etapa que ya viene desde la Asamblea Nacional,
que pide la documentación a cada asambleísta formalmente electo y recibida su acreditación para que entregue la documentación respectiva a talento humano e iniciar el proceso de vinculación con la asamblea, porque vamos a ser empleados de la asamblea. En ese momento, uno de los requisitos es no tener, tener la certificación de no tener impedimento para ejercer cargo público. Ese impedimento existe por decisión de la asamblea y está debidamente registrado en el Ministerio de Trabajo, porque la asamblea lo comunica. Ahí debería de interrumpirse su opción a llegar a la asamblea. Ahí debería de interrumpirse. En ley, no por bronca ni con dedicatoria, en estricto apego a la ley, porque él tiene inhabilitación puntual, concreta, definida, decidida. Si acaso pasara ese filtro con complicidad de quienes sean, la siguiente etapa es ya cuando yo esté al frente de la sesión inaugural, que no arranca formalmente hasta cumplir requisitos. Uno de esos requisitos es la selección de 5 asambleístas de entre quienes integran el Pleno para que revisen en 5 mesas individuales la documentación presentada por cada uno de los asambleístas electos y acreditados, y en ese momento sería otra opción para decir el señor no puede porque tiene inhabilitación de tal y tal forma. Ahora, si ya se prestan para el juego de habilitarlo, él estaría ejerciendo. ¿Qué le he dicho yo a la... Y ojo, no se podría instalar, no podría asumir la alterna. ¿Qué le he dicho yo en reuniones ya previas que he mantenido con el administrador a cargo en este momento de la asamblea? Cuando tuvimos la reunión para ver qué personal, qué departamentos necesitaban estar completos y activados para garantizar el desarrollo concreto, adecuado de esa primera sesión. Después ya queda a cargo de quien funja de presidente y haya quedado electo. Le digo, cuidado, van a querer incidentar esa sesión. Recordemos que Carrillo es ex ministro, ex comandante general de policía, ex ministro del Interior, y quien asigna la escolta legislativa, que es un grupo que no puede dejar de estar, el ministro del Interior actual, Zapata, que entiendo que fue hasta subalterno de Carrillo. Pero en todo caso, por espíritu de cuerpo, cuidado se prestan a incidentar la sesión de la asamblea. Ese es el escenario que se plantea. Él está formalmente inhabilitado, están empujando al braveo, están hablando de que queremos vulnerar la voluntad popular, pero a ver, están vulnerando la voluntad de todo un país representada en los 137 asambleístas que en sesión del Pleno, debidamente registrada, se resolvimos ir a la inhabilitación como sanción. Ya no podía ser destituido porque ya no era funcionario, pero sí la ley permite la sanción posterior, e inclusive la ley permite que en aquellos casos en los que se presumiera la existencia de algún tipo de delito, ya no corresponde a la parte política de la asamblea, y se envía toda la documentación con todo el sustento documental a la fiscalía para que la fiscalía, en ejercicio de sus funciones, decida si hay sustento o no para iniciar los procesos judiciales correspondientes. Veamos qué pasa. Claro, veamos entonces, qué pasa con este tema. Por cierto, no hay aún fecha todavía de instalación. Vamos a estar pendientes de eso. Arquitecta, valoro su tiempo. Gracias. Fabricio, una aclaración. Sí, a ver, cortito. Nos van a entregar el 8 de noviembre y ya ahí me corresponde a mí hacer la convocatoria a esa sesión inaugural. A esa sesión inaugural, una vez que ya estén definidos el binomio ganador, que seguramente va a ser Luisa y Andrés, nuestro binomio. Gracias a ustedes por la oportunidad. Me queda claro, buen día. Muy amable, me queda claro esto último que explicó. Pierina Correa, gracias por la gentileza de haberse conectado con nosotros, asambleísta reelecta, quien encabeza la lista de asambleístas nacionales por Revolución Ciudadana. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.